Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 7 de septiembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también puede sintonizar en Conexión Radio por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también nos puede escuchar en éxitos107.com. Recibo el saludo de José Alfredo Serpa en Santiago de Chile, de Saeda Bon en Orlando, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, José E. de Villa dice desde Maracaibo, ahorita mismo está nevando. Está la temperatura 38 grados bajo sombra. ¡Qué barbaridad! Gladys Melet nos saluda desde Milán. Maximiliano Rosales. Muy buenos días. Maximiliano está en la ciudad de Mérida, la Mérida yucateca, ya en México. Juan Bautista González, a ver, que se me saltó. En una Caracas que aguanta una terrible presión contra la primaria. Carlos Cuevas en Filadelfia. Alfredo y Marianela en Toronto. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Marisabel Vargas en Tennessee. Sonia González también está en Caracas. Edgar Bravo en Madrid. Henry Moreno en Atlanta. Magali Hernández en Dublín. Joya en Toronto, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Sheila Maya en Dallas, Chere Ramos, nuestra querida Chere, en Caracas, William Estrada. Saludos pues a todos y gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Hola, Laura. Veo que Laura anda con su cabello largo. ¿Cómo estás, Jesús? Y también está acompañándonos Carlos. Hola, Carlos. Y a todos ustedes, buenos días. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Y Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está al frente de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Feliz viernes chiquitico. Gracias por el viernes chiquitico. Y Jesús Carreño está en los controles. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 7 de septiembre, es el día de Santa Regina. Felicitaciones a todas las Reginas. San Esteban de Chatillon, felicitaciones a los Esteban. Esteban Smith, el conde de Oripoto. Así es. San Evorcio y San Gauslino de Toul. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, tenemos que la luna continúa menguando en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación, la difusión de las ideas, es la luna donde advierten la dispersión estará en el ambiente. No es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Luna menguante en Géminis, Sol en Virgo y Mercurio retrógrado este jueves 7 de septiembre del año 2023. Hoy, 7 de septiembre, es el Día Mundial de Concienciación de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad rara, descrita en 1861 por Duchenne de Boulogne,
caracterizada por una degradación muscular progresiva ocasionada por una duplicación o modificación del ADN, afectando el gen DMD que contiene 79 exones o fragmentos que codifican la proteína denominada distrofina. Creo que quedamos más o menos en las mismas, lamentablemente. Hoy es el Día de los Pelirrojos. Felicitaciones pues a los amigos pelirrojos, mi sobrino Gabriel. Por allá hay más. Bolivia Bocaranda también. Guadalupe, la actriz venezolana, nuestra querida Guadalupe. Bueno. Lupe Gerenberg. Lupe Gerenberg, sí señor. Felicitaciones pues a todos los pelirrojos. Es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul y es el Día Mundial del Buzo. Felicitaciones pues a todos los buzos profesionales. Mi yerno Miles, por ejemplo. En la agenda que vamos a cubrir en el día de hoy, vamos a comenzar en Ciudad de México con Verónica Méndez, a propósito de la señora Claudia Sheinbaum como candidata del gobierno a las presidenciales del año entrante. En esto no hay mayor sorpresa. En Miami vamos a conversar con el meteorólogo Roberto Molleda a propósito de la tormenta Lee, que ya es un huracán en el Atlántico. Vamos a conversar en Houston con Mariana Párraga de la agencia Reuters, Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago están cerca de acordar un crédito para PDVSA. En Sarasota vamos a conversar con el doctor Rafael Peñalver, abogado, a propósito de la decisión de un juez en el caso de Georgia. Kenneth Chesebro y Sidney Powell, otrora abogados de Donald Trump, fueron rechazados ayer. El juez les rechazó la solicitud de ser juzgados al margen de Donald Trump y los otros 16 acusados. Con la doctora Rosina Peñaranda, aquí en Miami, vamos a hablar de una nueva herramienta que puede ayudar a diagnosticar de una manera prematura el autismo. Y nuestro foro de hoy va a ser dedicado al tema de las desapariciones forzadas, tragedia viva en América Latina. Lo vamos a abordar con Carlos David Rodríguez en Bogotá y con Juan Martín Pérez García en Ciudad de México. El 7 de septiembre de 1533 nació Isabel Tudor, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, que terminaría convertida en Isabel I, Elizabeth I, apodada la Reina Virgen. Su reinado de más de 4 décadas fue conocido como la era isabelina. El 7 de septiembre de 1630 se funda la ciudad de Boston. El 7 de septiembre de 1822, Brasil se independiza de Portugal por decreto del emperador Pedro I. No hubo guerra de independencia entre Brasil y Portugal, fue un acuerdo. El 7 de septiembre de 1947, Argentina aprueba la ley por la cual las mujeres obtienen derecho al voto. Y 8 años más tarde, el mismo día, el 7 de septiembre de 1955, en Perú las mujeres obtienen derecho al voto. 7 de septiembre de 1956, Edson Arantes do Nascimento, quien pasaría a la historia como Pelé, debuta como profesional con el Santos Fútbol Club contra el Cubatão. 7 de septiembre de 1977. En Estados Unidos se firman los tratados Torrijos-Carter, que transferirían de manera progresiva la soberanía del Canal de Panamá de Estados Unidos a la República de Panamá. El 7 de septiembre de 2017, hace 6 años, se dio el terremoto en Chiapas de 8.2 grados. Esto dejó un saldo de más de 100 muertos y es uno de los terremotos más fuertes que se han registrado en México. El 7 de septiembre de 1905, en la ciudad de Matanzas, nació
Rogelio Martínez. Yo le digo Rogelio Martínez y a lo mejor usted no identifica. Pero si le digo que es el director fundador de la Sonora Matancera, la legendaria Sonora Matancera. 7 de septiembre de 1930 nace uno de los grandes saxofonistas en el mundo del jazz, Sonny Rollins. 7 de septiembre de 1936 nació Buddy Holly. Hacemos contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Y bueno, queríamos recordarle que nosotros estamos abiertos 24/7 a cualquier hora para si usted tiene un accidente. Y nosotros siempre le decimos, es mejor que usted haga esa llamada inmediatamente. Nosotros empezamos a lidiar con los seguros, abrir los reclamos, hablar con ellos, porque lo que queremos es que usted haga hacer valer sus derechos inmediatamente. Si hay la posibilidad de una renta de un auto, usted recibe la renta del auto. Si hay la posibilidad de arreglar su carro de primero, pues entonces le damos prioridad. Y eso es lo que queremos hacer, que un accidente no le dañe el resto de la semana o el resto de los días por no tener su carro, por no tener un auto de renta, ya que en Miami no se puede estar sin auto. Así es. Por ello, tenga usted en la memoria de su teléfono móvil, de su teléfono celular, el teléfono de Hani Martínez Ward, el número. ¿Cuál es ese número? 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Y muy importante lo que dijiste, Hani, 24/7 están allí para atender en cualquier caso de accidente, ¿es así? Exactamente, y no le cobramos un centavo a usted, podemos ir a visitarlo hasta su casa, puede venir hasta nuestras oficinas de Miami Lakes o en 10 minutos por teléfono. Cuando usted nos contrata desde el principio va a tener un mejor resultado. Por ejemplo, acabamos de cerrar un cliente que nos llamó desde la escena del accidente, siguió todos nuestros pasos y pudo obtener, después de su tratamiento médico, $120,000 por sus lesiones y ahora quiere comenzar su nuevo negocio con esa compensación monetaria. Mira qué interesante esto. A ver, Hani, cuando tú dices usted no tiene que pagar nada, pero siempre hay que pagar algo, ¿quién paga? Bueno, sí, no es que trabajamos de gratis, es que a usted no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque el seguro del culpable es el que paga el gasto de abogado. Usted nunca va a pagar nada. El seguro del culpable paga el gasto de abogado cuando ganamos el caso, y si no ganamos el caso, no se preocupe, usted tampoco nos debe absolutamente nada. Muy bien. Repito los teléfonos de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. El señor Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, aspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano, ha venido en un proceso de caída importante. De ser el principal rival de Donald Trump, de incluso llegar a ser considerado como el que derrotaría a Donald Trump en la nominación presidencial republicana, pues ha caído, como decía, en una especie de, ¿cómo definirlo?, en una especie de abismo. En el último debate que se dio, al cual no asistió Donald Trump, por cierto, quedó francamente mal, dio una imagen de una persona que no estaba precisamente al día en muchos asuntos. El gobernador DeSantis ha soltado recién toda una perla. ¿Qué ha dicho el gobernador DeSantis? Pues ha dicho que de ganar los demócratas, aprobarían el aborto hasta el último día. Y llegó a decir lo siguiente: en algunos estados liberales, y se refiere por estados liberales
a los estados que son gobernados por demócratas. De hecho, practican el aborto posparto o postnatal, y creo que eso está mal. Eso ha dicho el señor DeSantis. No es que esté mal, es que es un disparate. A ver, el aborto como concepto significa eso, interrumpir el proceso de gestación antes de que el bebé nazca. Si el bebé nació, ya es un niño nato, ya es un niño que ha nacido, un neonato, ¿verdad? En cuyo caso no hay aborto. Si usted le mata, eso pasa a ser un infanticidio. Y el infanticidio está prohibido, castigado en los 50 estados del país, por no decir que en todo el planeta. ¿Verdad? Asesinar a un niño está prohibido. Entonces, ¿de dónde saca este señor DeSantis que en algunos estados eso que él llama el aborto postnatal, que en sí es un oxímoron, ¿verdad? Eso es un disparate, que el aborto postnatal se está practicando? Bueno, ese es el señor DeSantis, el gobernador en el estado de Florida, el que ha quemado libros, ha prohibido libros sobre Roberto Clemente, en fin, todas esta serie de cosas. Leo aquí esto que dice la doctora Louise Shepard. Ella es profesora de Derecho y de Ética Biomédica en la Universidad de Virginia. Un aborto se refiere a la interrupción de un embarazo, y el embarazo no continúa después del nacimiento. Pero, en segundo lugar, sería matar a un ser humano nacido, que es una persona con derecho e igual protección de las leyes, incluidas las prohibiciones contra el asesinato. Ningún estado permite el infanticidio. Otra profesora, en este caso Gretchen Ely, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Tennessee, dice: ningún estado de Estados Unidos permite que se mate a los bebés después de nacer. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos también refutó la afirmación de DeSantis y dijo que no existe tal cosa como el aborto postnatal. Kelly Batten, vicepresidenta de políticas del Instituto Guttmacher, un grupo de investigación sobre el derecho al aborto, calificó la afirmación de escandalosa y falsa y dijo que la retórica no tiene base en evidencia, hechos o estándares médicos de atención, y solo sirve para colocar a los proveedores de servicio de aborto y pacientes en riesgo. Fin de la cita. De manera pues que el señor DeSantis ha cometido otra butada, otra tontería. No hay tal aborto postnatal. Son las 9:19 de la mañana, Capicúa. Vamos a una pequeña pausa y al regreso las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Un grupo liberal presentó una demanda para prohibir al expresidente Donald Trump que se presente a la votación primaria en Colorado, argumentando que no es elegible para postularse para la Casa Blanca de nuevo, bajo una cláusula rara vez utilizada en la Constitución de los Estados Unidos, dirigida a los candidatos que han apoyado una insurrección. La demanda fue presentada en nombre de 6 votantes republicanos y no afiliados de Colorado por el grupo Citizens for Responsibility and Ethics en Washington. Los grupos liberales han exigido que los altos funcionarios electorales de los estados limiten a Trump bajo la cláusula que prohíbe a aquellos que se involucraron en una insurrección o rebelión contra la Constitución a ocupar cargos superiores.
Nadie antes ha dado ese paso, buscando orientación de los tribunales sobre cómo interpretar una cláusula que solo se ha utilizado un puñado de veces desde 1860. Voy a terminar mi mandato como líder y voy a terminar mi mandato en el Senado, insistió ayer el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ante una multitud especialmente numerosa de periodistas. También informó a los republicanos sobre sus recientes problemas de salud en su almuerzo semanal a puerta cerrada, donde a pesar de algunas preocupaciones muy públicas, hechas ya públicas de sus colegas senadores, no recibió preguntas adicionales, según informó el New York Times. En una medida agresiva que enfureció a los republicanos, la administración Biden canceló los 7 arrendamientos restantes de petróleo y gas en Alaska, Juneau, Alaska, el refugio nacional de vida silvestre del Ártico de Alaska, anulando así las ventas realizadas en los últimos días de la administración de Donald Trump. Biden propuso también protecciones más fuertes contra el desarrollo de vastas franjas de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. Texas, AP. Texas debe mover una gran barrera flotante que el gobernador Greg Abbott colocó en el río entre los Estados Unidos y México este verano como parte de los crecientes intentos de los republicanos de evitar que los migrantes cruzaran la frontera sur de los Estados Unidos, dictaminó el juez federal del distrito David Ezra. El juez Ezra dejó de ordenar a Texas que desmantelaran las boyas, como en un principio había hecho, pero las calificó de una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. Su orden judicial preliminar instruye a Texas por ahora para que mueva la barrera fuera del agua y la lleve a la orilla del río para el 15 de septiembre. La tormenta Lee se ha fortalecido en el Océano Atlántico y los pronosticadores dicen que se espera que se convierta rápidamente en un huracán aún mayor para este fin de semana. En su último aviso, el Centro Nacional de Huracanes dijo que Lee tiene vientos de 80 millas por hora y se está moviendo hacia las islas de Sotavento. Los pronosticadores ya están usando un lenguaje crudo sobre la tormenta y sus perspectivas. Se prevé que los vientos alcancen las 155 millas por hora, que es un huracán mayor de categoría 4 de gama de alta, con la posibilidad de una intensificación explosiva. Son las 9:27. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Venezuela espera la aprobación de una subvención de más de 37 millones de dólares del Fondo Mundial para el VIH, la tuberculosis y la malaria, que visitó el país recientemente para reunirse con funcionarios del gobierno y representantes de la ONU con el objetivo de evaluar futuras acciones, informó este miércoles el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este mes se afinarán los lineamientos necesarios para la aprobación de la subvención, con la que se busca fomentar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la disminución de mortalidad de malaria, tuberculosis y VIH. Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano y candidata a las primarias del 22 de octubre, dijo durante una entrevista que las inhabilitaciones a algunos candidatos son castigos políticos. Yo no estoy inhabilitada y esas son cosas que tendrá que evaluar la gente el 22 de octubre. Si yo estuviera en esa situación, lo que te puedo decir es que jamás arriesgaría la vida, ni la seguridad, ni la integridad de la gente para que me defendieran a mí, porque por encima de cualquier interés está Venezuela. El exrector principal del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, respondió al por qué se usa el registro electoral del organismo para la elección primaria de la oposición el 22 de octubre. Dijo: el registro electoral es un documento público. Los partidos políticos registrados en el CNE lo obtienen con regularidad y oficialmente, explicó Díaz en su cuenta de la red social X. La polémica surgió en redes sociales después de que la Comisión Nacional de Primaria publicara el buscador para que quienes deseen participar en el proceso sepan cuál será su centro de votación.
Los trabajadores de Venezuela tienen meses esperando un aumento considerable del salario mínimo, cuyo monto es de gobierno chavista, empresario. El partido gobernante Morena, en las elecciones del próximo mes de junio, México tendrá por primera vez 2 mujeres de sus principales movimientos políticos compitiendo por la presidencia. Sheinbaum, así como la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, han insistido en que México está listo para ser dirigido por una mujer, pero no será un camino fácil. La interrogante es qué hará el exsecretario de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, quien siendo el rival más cercano de Sheinbaum, que había irregularidades. Esto es un punto interesante. Vamos a aclararlo o a ahondar un poco en él. Vamos a Ciudad de México. En la línea telefónica está la periodista Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Verónica, ¿qué alega el ex canciller Ebrard? Marcelo Ebrard, el ex canciller, el contrincante más cercano a Claudia Sheinbaum, ayer por la tarde rompió con la 4T y desconoció los resultados. Alega trampas, boletas rotas, códigos que no coincidían, boletas y paquetes abiertos y sin custodia. Desde ayer, poco antes del mediodía, alrededor de las 11 de la mañana con 40 minutos, el equipo de Marcelo Ebrard salió a denunciar todas estas irregularidades, pero para las 2 de la tarde, César, el propio Marcelo Ebrard, rompiendo la veda, porque no podía hablar ningún contrincante hasta que no se dieran los resultados, en un mensaje sorpresivo, pedía que se repusiera el proceso, que estaba lleno de irregularidades, lleno de trampas, y que con ese proceso y esos resultados él no los iba a reconocer. Y así empezaron a arengar la consigna que se hizo muy famosa desde el 2006, cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador alegó fraude electoral y pedía que se contara voto por voto, casilla por casilla. Ayer esta misma consigna retumbó junto a Marcelo Ebrard. Será hasta el próximo lunes, han dicho de manera oficial, cuando Marcelo Ebrard decida cuál va a ser su ruta. Pero en algunas entrevistas en las últimas horas, Marcelo Ebrard ha dejado entrever que podría irse con Movimiento Ciudadano, la cuarta fuerza política en este país, o podría impulsar una candidatura independiente, César. Qué ironía trae la historia política reciente en México, ¿no? Toma las palabras y la actitud de la cuarta fuerza política en nuestro país. Es un partido joven, nuevo, que gobierna 2 de las ciudades más importantes en nuestro país. Gobierna el estado de Nuevo León y gobierna Jalisco. Entidades sumamente importantes en materia electoral. Es parte del botín político que tiene Movimiento Ciudadano, pero te voy a decir una cosa, César, así como te adelanté que tendríamos a 2 mujeres compitiendo por la presidencia de la República, también te puedo adelantar que este partido, Movimiento Ciudadano, está fracturado totalmente. Hay quienes quieren ir con un candidato solos a la presidencia de la República y hay quienes quieren sumarse al frente opositor que encabeza Xochitl Gálvez. ¡Ay, caramba! Eso sí que pinta una situación por demás interesante.
muy interesante. Ya lo creo. Verónica, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en esta mañana. Al contrario, les mando un fuerte abrazo y que tengan estupendo día. Gracias. Verónica Méndez nos habló desde Ciudad de México. Este miércoles el municipio de Quito informó a través de un comunicado que se presentaron 2 incendios forestales en las zonas de Puembo y Tababela. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que se sospecha que los incendios fueron causados por personas y las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer el origen del fuego. El Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó 80 bomberos, 26 unidades móviles y un helicóptero para combatir el fuego. UNICEF advirtió que el número de niños migrantes en Latinoamérica ha aumentado de manera alarmante y pidió a los miembros de Naciones Unidas invertir en los países de origen de la migración para mejorar sus accesos a servicios, prevenir la violencia y revertir la falta de oportunidades. El reporte detalla que, en la actualidad, existe más diversidad en las nacionalidades y trasfondo de los niños migrantes en América Latina, de lo que se había visto en décadas. La selva del Darién, entre Colombia y Panamá, la migración saliente desde Venezuela y los puntos de tránsito clave en el norte de Centroamérica y México son los 3 puntos de desplazamiento en los que se encuentran los niños, según la UNICEF. En los primeros meses de este año, más de 40,000 niños cruzaron la selva del Darién, lo que hace el año con más cruces infantiles registrados. Son las 9:37. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Esta noticia viene desde Konstantinivka, Ucrania. El misil ruso que golpeó el miércoles en el este de Ucrania convirtió un mercado al aire libre en una ruina ardiente y ennegrecida, donde los civiles que lloraban buscaban a sus seres queridos entre los cuerpos destrozados y quemados, esparcidos por el suelo. La explosión en la ciudad de Konstantinivka mató a 17 personas e hirió al menos a 32 en uno de los ataques más mortíferos de Rusia contra civiles en meses. Rusia aseguró que desarrollará sus relaciones con Corea del Norte sin importar la opinión de otros países. Tenemos buenas relaciones con Pyongyang y las valoramos. Corea del Norte es nuestro vecino y vamos a desarrollar nuestros lazos sin importar lo que opinan otros países, dijo Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Italia, una operación conjunta de las fuerzas del orden italianas comenzó a primeras horas de hoy en el barrio Tor Bella Monaca, a las afueras de Roma, conocido por ser el lugar de tráfico de drogas y en los llamados barrios españoles de Nápoles, con la intención de asestar un golpe a la criminalidad que controla estas zonas. Por otra parte, también hoy se lanzó otra operación policial contra la 'Ndrangheta, la potente mafia de Calabria, sur de Italia, para detener a 84 personas. Madrid. La compra del 10% de Telefónica por parte de Arabia Saudita ha hecho sonar alertas en Bruselas. Según revelan a la cadena SER fuentes de la Comisión y el Parlamento Europeo, se había encargado ya un informe sobre las implicaciones de que países como China o Arabia Saudí sean propietarios de infraestructuras críticas como las telecomunicaciones. En ese informe, al que tuvo acceso la cadena SER, Bruselas advierte que los límites tradicionales de propiedad de las compañías son insuficientes cuando detrás del comprador hay un Estado o un fondo soberano como el que ha comprado el 10% de Telefónica. India. El primer ministro de India, Narendra Modi, aseguró este jueves desde Yakarta, a donde viajó para participar en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, poco antes de que comience el G20 en Nueva Delhi, que el siglo XXI es el siglo de Asia. La cumbre del Grupo de los 20 brindará al primer ministro indio, Narendra Modi, la oportunidad de imponerse en el escenario mundial. El gobierno de Modi ha gastado decenas de millones de dólares en la limpieza de Nueva Delhi, incluida la pavimentación de barrios marginales. 9:40 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami.
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio. Son las 9:42 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es algo muy delicado porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y es ese precisamente el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama por favor al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Ahora hay que ocuparse de Lee, que por lo visto ya está convertido en huracán y podría ser extremadamente peligroso al llegar a la categoría 4. En la línea telefónica está Roberto Molleda, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional aquí en Miami. Roberto, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Sí, buenos días. Roberto, ¿qué nos puedes decir de Lee? Bueno, Lee el centro de Lee está como a unas casi 1,000 millas al este de las Antillas Menores, o sea, todavía está bastante lejos de nuestra parte del Atlántico. Uh-huh. Tiene vientos máximos de 80 millas por hora, o sea, en estos momentos es un huracán categoría 1, pero como indicaste correctamente, el pronóstico indica de que se va a fortalecer rápidamente, o sea, llegando posiblemente llegando a categoría 4 y posiblemente hasta categoría 5. O sea, Lee parece que va a ser un huracán muy poderoso mientras continúe su trayectoria hacia el oeste-noroeste. En estos momentos es más probable que se mantenga al norte del Caribe, o sea, que no pase directamente sobre las Antillas Menores o por Puerto Rico, pero bueno, en esas zonas todavía deben de estar siguiendo Lee, eso por lo menos por los próximos 3-4 días. A ver, Roberto, ¿qué diferencia entre la categoría 4 y la 5? Bueno, es un rango de vientos, o sea, los vientos de un huracán categoría 4 son de entre 130 y 156 millas por hora. Una vez que los vientos máximos sostenidos lleguen a 157, entonces sube de 4 a 5. Y en su trayecto hacia el noroeste, dices que no debería tocar las islas del norte, las Antillas Mayores, es decir, no va a pasar por la Española ni Cuba. Sí, en estos momentos, sí, o sea, según el último pronóstico, el BIS debe de permanecer al norte de esas islas, o sea, pasar al norte de las Antillas Menores y también pasar al norte de Puerto Rico y la Española. Y en el caso de nuestra península aquí en Florida, ¿cuáles son las posibilidades de que nos toque entonces? Sí, bueno, para el lunes por la noche o el martes, el huracán todavía va a estar bastante lejos al este de nosotros, por lo menos más de 600 millas al este. Ya después vamos a decir, el martes posiblemente o el miércoles, los modelos de computadora están indicando un posible giro hacia el norte. O sea, si ese giro ocurre como los modelos lo están indicando, entonces la amenaza sería mínima o no habría amenaza para la Florida. Pero eso, o sea, en estos momentos no hay amenaza para la Florida, solo mantener al tanto
de la última información y yo creo que ya para el fin de semana o posiblemente ya para el principio de la semana que viene ya tengamos más confianza en este posible giro hacia el norte. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Roberto Molleda es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional aquí en Miami. Son las 9:48 de la mañana. De Miami vamos ahora a la ciudad de Houston, donde en la línea telefónica está la periodista de la agencia Reuters, Mariana Párraga. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, César. Buenos días. Mariana, has publicado esta noticia. Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago están cerca de acordar un crédito a PDVSA por su inversión de $1.000 millones en un campo de gas que los tres quieren desarrollar conjuntamente. ¿De qué estamos hablando, Mariana? No es un préstamo. Básicamente lo que PDVSA quiere, y es una petición que PDVSA ha hecho a cualquier compañía interesada en ese proyecto que se llama Mariscal Sucre. Es un proyecto de 4 campos y ahorita se está hablando de que uno de ellos, el campo Dragón, que es el único que tiene infraestructura tendida, se va a desarrollar probablemente con los trinitarios en un desarrollo conjunto que recibió una licencia de la OFAC en enero de este año, ¿no? PDVSA ha estado pidiéndole a cualquier interesado, incluyendo ahora a Shell y a los trinitarios, que son los nuevos interesados en este proyecto, que le reconozcan los costos hundidos. Los venezolanos sabemos muy bien que son costos hundidos, porque PDVSA tiene costos hundidos por todos lados. Se refiere a lo que PDVSA ha gastado en exploración durante más de 10 años para conseguir confirmar las reservas de ese proyecto, y luego, más recientemente, desde hace una década para acá, para atender y construir la infraestructura que está allí en ese campo. Ese campo, el campo Dragón, se hicieron las últimas pruebas, los fogonazos, para poder comprobar el flujo de gas hace 10 años. Y en ese momento se discutía la posible participación de los rusos en el proyecto, que nunca se concretó. Y PDVSA puso un dinero, en general aproximadamente estamos hablando de $1 millón, en el tendido de un gasoducto desde el campo Dragón, que es el más avanzado de los 4, hasta Guiria, en Venezuela, y también en la instalación de lo que se llaman cabezales de pozo, que son la terminación de los pozos para poder conectar la infraestructura a los pozos de gas que están allí, ¿no? Entonces, lo que PDVSA quiere ahora con los trinitarios y con Shell es que le reconozcan esa inversión, básicamente, lo que implicaría que de alguna manera PDVSA recuperaría ese dinero si se confirma que esas son las inversiones y que la infraestructura sobre todo está disponible, está en buena condición para poder ser utilizada. A ver, Mariana, si le reconocen la inversión, esto dice, ¿a dónde va a conducir esto? ¿A que Shell, Trinidad y PDVSA exploren allí? Sí, no que exploren porque ya la exploración terminó, a que produzcan ya. A que producir ya directamente. Correcto, ya ese campo terminó la fase exploratoria. Como dije, hace 10 años se hicieron los fogonazos, que es cuando tú terminas la exploración y haces la prueba para comenzar producción, y allí se quedó, ¿no? Entonces, si a PDVSA le reconocen el $1 billón que invirtió y se dice, sí, efectivamente esta infraestructura que está allí cuesta $1 billón, que es lo que está puesto allí y lo que se puede utilizar, y es utilizable, y hago esta salvedad varias veces porque no se ha hecho todavía las inspecciones marítimas para poder comprobar que la infraestructura sigue allí. Acuérdate que su infraestructura está sumergida, ¿no? Y hay que hacer inspecciones submarinas para poder comprobar que, por ejemplo, está bien conectada la tubería, los cabezales de pozos no han perdido partes de piezas o de infraestructura. Todo eso se tiene que hacer, pero partiendo del hecho de que eso esté todavía allí y sea utilizable, Shell y NGC, que es la compañía estatal de gas de Trinidad, tendrían que retribuirle a PDVSA de alguna manera, no necesariamente en efectivo, ese $1 billón que PDVSA puso para la construcción de esa infraestructura. Cuando dices $1 billón, ¿estás hablando de $1.000 millones? Sí, César, $1.000 millones. Muy bien. Ahora, ¿dónde está este campo Dragón? El campo Dragón es en Paria, es lo que está muy cerca de Trinidad, es la costa del estado Sucre. Básicamente está al frente, al frente del estado Sucre, es la costa del estado Sucre, y es un campo, es un conjunto de 4 campos en aguas afuera, costa afuera de Venezuela, que son Dragón, Patao, Río Caribe y Mejillones, de los cuales uno solo, que es Dragón, el que nos estamos refiriendo,
PDVSA avanzó en el tiempo, en los últimos 20 años avanzó en algo, porque como sabemos PDVSA ha sido muy, pero muy lenta en el desarrollo de gas en Venezuela, sobre todo el desarrollo de gas en las costas. Es el único en donde se ha hecho algún progreso muy pequeño en construir la infraestructura para poder producir ese gas. El único gas de costa afuera que Venezuela produce no lo produce PDVSA, lo producen Eni y Repsol en el otro lado de la costa venezolana, en la costa occidental de Venezuela, que es el proyecto Rafael Urdaneta, en el Golfo de Venezuela, que está pegado con Colombia, pero en el lado derecho, es decir, en la costa este de Venezuela, en la costa oriental, todavía no hay ningún desarrollo comercial de gas. Una última pregunta. ¿Esa producción cómo va a ser repartida? ¿Cómo es la negociación entre las tres? Si están las tres incluidas. Bueno, PDVSA, vamos a empezar por la parte legal, ¿no? PDVSA tiene una licencia que le entregó el Estado venezolano, aunque PDVSA sea empresa estatal, igualmente requiere una licencia para operar, ¿no? PDVSA es la dueña, es la titular de esa licencia que le entregó el Ministerio de Energía y Petróleo a PDVSA para poder explorar y producir allí, ¿no? Entonces, si ellos hicieran una asociación ahora, constituyeran un consorcio para producir este campo, PDVSA tendría que compartir su licencia, que se llama Farm In, con otras dos compañías nuevas que entrarían, que son Shell y NGC de Trinidad. Entonces, ahí todavía no está muy claro cuál va a ser la participación. Lo que sí está claro es que, porque por supuesto la participación depende de cuánto dinero ponga cada una de las partes, ¿no? Y por eso estamos hablando del $1 billón que tiene que reconocerse, porque si Shell y NGC tuvieran que poner alguna parte de esa inversión, también se tiene que reconocer que PDVSA ya puso, que se llama Carry, es lo que PDVSA ya puso, ese $1 billón, ¿no? Y en general lo importante aquí es que el operador, es decir, el que va a hacer toda la parte logística, la operación del campo, va a ser Shell y no PDVSA. Ya. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la orden, César Miguel. Mariana Párraga es la periodista. Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César Miguel, el gobierno del primer ministro Narendra Modi ha reemplazado el nombre India por el nombre en sánscrito Bharat en las invitaciones a una cena durante la cumbre del Grupo de los 20. Esta es una decisión que refleja los esfuerzos del Partido Nacionalista Hindú para borrar nombres que se consideran propios del pasado colonial. La invitación a los asistentes del G20 llama al presidente Draupadi Murmu presidente de Bharat en lugar de presidente de la India. La nación de 1.400 millones de habitantes tiene oficialmente los dos nombres, pero India es el más utilizado tanto en el país como en el mundo. Bharat es una palabra en sánscrito que muchos historiadores creen se remonta a textos hindúes antiguos. El término significa India en lengua hindi. Qué interesante esto. Sí. 9:56 de la mañana. ¿Cómo puedo priorizar mis objetivos financieros dentro de un plan financiero integral? El único que me puede responder esa pregunta, por supuesto, es Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group, quien ya está en la línea telefónica. Mauro, muy buenos días, gracias por atendernos. César, muy buenos días, y a ustedes, amigos oyentes, muy buenos días. Que el día de hoy sea perfecto para cada uno de nosotros. Bueno, César, crear un plan financiero, yo hablo desde el punto de vista personal. Personal significa oiga, mi amigo oyente, ¿usted qué es lo que está buscando básicamente en su vida? Crear una vida que tenga sentido, que al final del camino usted tenga un ingreso que le pueda permitir vivir mejor. ¿Para eso está trabajando el día de hoy? Pues bien, es sencillo, es simplemente organice, prioritice sus finanzas y diga qué cantidad de ingresos necesito para mi vejez, cómo estoy económicamente el día de hoy, cómo estoy pagando mis tarjetas de crédito, cómo organizo mi hipoteca, cómo organizo mi vida financiera, que me alcance, que me sobre, que pueda tomar vacaciones. Esto es lo que es un plan financiero. Lo que hacemos todos los días nos preocupamos de vivir un poquito mejor. Y qué mejor que poder crear un plan financiero. Este plan financiero simplemente es la vida suya que la organiza y dice, voy a crear un camino. Es como crear el mapa. Cuando usted va a una ruta, le dicen vaya para Nueva York, ¿qué hace?
Usted mira el mapa y se da cuenta la ruta que tienen que coger. Es lo mismo, si va a planificar su vida financiera, tiene que crear un mapa de dónde está y para dónde va. Así que esto es lo demás de fácil cuando se sabe hacer, y esto es lo que hacemos acá en nuestra oficina. Le enseñamos a las personas a cambiar sus procesos de vida. Y Mauro, una pregunta. ¿En qué momento hago yo ese mapa? ¿A qué edad debo hacerlo? Mira, César, desde muy joven una persona tiene que comenzar. Yo comencé con mis hijos muy pequeños. Ellos tenían 10 años y 12 años. ¿Qué es lo que les decía yo? Perdón, y hablo un segundo. ¿Qué le pasó? Se cayó la llamada de Mauro. Perdonen, dijo, y se cayó la llamada. Y estábamos hablando del momento en que hay que comenzar a trazar ese mapa, porque la idea es poder vivir con comodidad una vez que nos hayamos retirado, ¿verdad? Una vez que ya no estemos produciendo tanto o que no estemos produciendo nada. Y entonces poder establecer todo esto. A ver, ya tenemos... Mauro, ya estás de nuevo con nosotros. Claro que sí. Vamos a continuar porque la comunicación no tiene que ser un estrecho, tiene que ser un puente. Así es, así es. Estabas diciendo que comenzaste con tus hijos muy pequeños. Mira, perdóname que yo lo hablo así de corazón y discúlpenme ustedes, amigos oyentes, pero es que la gente dice, es que tú eres muy de buenas porque tuviste a tus hijos. Mis hijos hoy en día manejan la organización o la compañía nuestra, pero es en simples palabras. Tenían 10 y 12 años y les dije, ustedes tienen que crear un proceso que les sirva para la vida de ustedes. Si vas a ir a un cine, organiza un poco cuánto dinero necesitas, cuánto te vas a gastar, qué es lo que vas a hacer, y poco a poco vas a comprar un carro, poco a poco ir creciendo. Ustedes, amigos oyentes, deben de crear eso para sus nietos, para sus hijos. Ustedes dicen que quieren enseñarle a los nietos, a los hijos, ¿y por qué no usted ensaya con usted mismo? Haga las cosas para usted. Usted quisiera hacer algo para otros, ¿no? ¿Por qué no comienza a hacerlo para usted mismo? Eso es lo más importante. Entonces, crear un mapa, crear un plan financiero, no es más que crear la ruta para que usted pueda tener éxito. Entonces, se puede hacer desde muy joven con cosas tan sencillas como cuánto dinero debo gastar al mes. Con niños se puede que vendan celulares, que hagan cositas pequeñas que les ayude a ellos económicamente. Y ustedes brindan la asesoría para poder establecer ese mapa. Sí, señor. Nosotros creamos los procesos, los financial plans para la gente. La gente viene a nuestra oficina, se educa, aprende qué son inversiones, aprende qué es el seguro social, aprende cómo manejar tarjetas de crédito, aprende a manejar su vida financiera. Esto lo llevo haciendo 43 años de mi vida, entregado y créame, con muchísimo éxito. Es más, vea, hagan un ejercicio. Se volvió a ir la llamada. ¿Qué tenemos hoy con Mauro? Les digo el teléfono de Mauro para que puedan contactarlo. 305-777-1767. Repito, 305-777-1767. 305-777-1767 o escriba a guerrafinancial.com de Mauro Guerra. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 10:04 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues la recomendación es que te dirijas hacia Nando Grill, donde la carne en vara se hace a la usanza llanera, la tradición centenaria de los llanos colombo-venezolanos. La carne en vara se cocina a la leña de manera indirecta, de forma que mantiene toda su jugosidad. Y se hace acompañar, la puedes hacer acompañar pues con
yuca frita, yuca asada, hallaquitas, arepas, cachapas, chicharrón, chorizos, morcillas, en fin. Estamos en el sur de Florida, en Doral, Westchester y Homestead, pero también en Orlando, Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Son las 10:06 de la mañana. El pasado 30 de agosto se celebró el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, las desapariciones de personas en el mundo. Y la situación en América Latina es particularmente grave. América Latina pone el foco en varios países que hoy reportan cifras alarmantes de personas desaparecidas, como México y Colombia, con más de 200.000 personas bajo desaparición forzosa, según organismos oficiales. Los números, no obstante, no muestran el alcance real de este problema, que lejos de atenuarse ha evolucionado, según los expertos que consultó la Deutsche Welle, la voz de Alemania. Esto según un artículo publicado precisamente el 30 de agosto. Ya que México y Colombia son los países que tienen cifras más alarmantes, vamos a conversar con expertos en ambos países. En Bogotá está Carlos David Rodríguez Velázquez, asesor de la Dirección General de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Carlos David, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia y agradecerte por justo tocar este tema y traer la desaparición de personas en nuestro continente, que es un tema tan complejo y que viven, como lo acabas de mencionar, decenas de miles de personas en nuestro continente. Y en Ciudad de México está Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, muchísimas gracias por sumarte a nuestro programa en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la oportunidad de estar aquí conversando de estas dos realidades entre Colombia y México, porque claramente este crimen de lesa humanidad sigue creciendo en nuestra región y bueno, tenemos el desafío de buscar cómo resolver. Gracias por la invitación. A ver, comencemos con Carlos David Rodríguez Velázquez en Bogotá. ¿Por qué Colombia tiene un índice de personas desaparecidas, de desapariciones forzadas tan alto? Pues bueno, esa es una pregunta que tiene también, si se quiere, varias formas de responderla. Primero, en Colombia, la mayor cantidad de personas desaparecidas se han dado como consecuencia de un conflicto armado interno que ha sido prolongado durante décadas. Como ustedes lo saben, en Colombia hemos tenido un conflicto sus orígenes del conflicto actual, que es del cual estamos intentando salir, tiene sus orígenes en los años 60. Y desde ese momento, en los años 60 e incluso en las etapas previas, años 40, tenemos nosotros registros de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas. Hasta la actualidad no se ha suspendido el fenómeno de la desaparición en el marco del conflicto armado. Esto es una realidad verdaderamente lamentable, y es ese conflicto ha usado, y los diferentes actores del conflicto armado, incluidos todos los actores ilegales y también el Estado, han incurrido en la práctica de la desaparición como una práctica de control, de dominio y también de intimidación, ¿sí? Y esto ha dejado, como decía, decenas de miles de personas desaparecidas en diferentes circunstancias. Le hago la misma pregunta a Juan Martín Pérez García, en Ciudad de México. ¿Por qué México tiene un índice tan alto, Juan Martín? Efectivamente, como lo ha planteado mi colega Carlos, en Colombia, en el caso mexicano, tenemos violencia armada generalizada. Hay una negativa del ejército mexicano para reconocerlo como conflicto armado en los estándares internacionales, porque no hay una fuerza beligerante por tomar el poder. En México solemos hablar de redes de macrocriminalidad, es decir, el Estado mexicano, sus redes de corrupción e impunidad han capturado estructuras del Estado mexicano para
los fines criminales. La desaparición, como lo vemos en muchos otros países, Colombia, pero quisiera mencionar también varios países de África, está directamente vinculada a prácticas militares para generar terror. En el caso mexicano hay muchísima evidencia y documental de que militares caiviles guatemaltecos, militares militares centroamericanos, por supuesto muchos militares mexicanos, entrenan y forman parte de las filas de los grupos criminales, de los ejércitos paramilitares. Y obviamente, como lo ha explicado también mi colega Carlos en Colombia, la desaparición tiene la intención de generar terror, dominio, control territorial, y lamentablemente se ha ido generalizando, se ha ido ampliando. Ya como tal, la desaparición forzada, es decir, aquella cometida directamente por autoridades, casi en México es muy complicado documentarla, porque ahora se usan a estos grupos criminales para desaparecer defensores y defensoras, por supuesto, ahora las madres buscadoras, soldados, policías. Entonces, esto forma parte de precisamente una estrategia de guerra. El caso mexicano, aunque no se reconozca este conflicto interno, tenemos 111,000 personas desaparecidas y ya hemos perdido la cuenta. Estamos por casi 700,000 personas desaparecidas desde que inició la guerra. Perdón, más de 700,000 personas asesinadas desde que inició la guerra contra el crimen en 2006. Entonces, es una expresión de esa guerra que representa un gran negocio de miles de millones de dólares, y por eso es que no hay incentivos para poder terminar con esta guerra y con este crimen o estos crímenes de alto impacto. Según lo que acaba de explicar Juan Martín Pérez García desde Ciudad de México, y tal como comentó en su primera intervención Carlos David Rodríguez en Bogotá, pareciera que todos los involucrados en el conflicto armado, sea este del tenor que sea, pero conflicto armado en definitiva, desaparecen a sus adversarios. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto como estrategia? Le pregunto en primer lugar a Carlos David Rodríguez, quien insistió en la desaparición también por parte del Estado, léase gobierno. Carlos David, por favor. Gracias, César. En efecto, la desaparición ha sido una estrategia usada en el marco de los conflictos armados. Y un poco para que nuestra audiencia y la audiencia, como también lo explicaba Juan Martín, cuando se empieza a hablar de desaparición, se habla de desaparición forzada, y en los orígenes en nuestro continente lo podemos recordar, tú por supuesto, en las dictaduras militares del Cono Sur, y en algunos escenarios también de democracia, fue una práctica que se utilizó para perseguir y eliminar opositores políticos, ¿sí? Esa es propiamente la desaparición forzada como clásica, como se ha definido. Pero hay otros tipos de desapariciones también en el marco de los conflictos. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad que tiene una característica humanitaria y extrajudicial, precisamente porque para encontrar a las personas desaparecidas hay que reconocer que indistintamente quién lo haya desaparecido, en la práctica como haya sucedido, esas familias tienen el derecho a que se les busque a su familiar, ¿sí? Indistintamente de cuál fue la circunstancia. Entonces, aparte de esa desaparición forzada atribuible a los estados, en los conflictos armados también desaparecen personas con ocasión del reclutamiento forzado. En Colombia, por ejemplo, con ocasión de los secuestros por parte de estructuras ilegales, personas que fueron secuestradas y nunca más se supo su paradero, personas que desaparecieron también en el marco de hostilidades armadas y que sus familias no saben qué pasó. Y acá hay algo que es clave que tenemos que tener en estos contextos, y es indistintamente de quién sea el desaparecido y indistintamente de en qué circunstancia desapareció y quién lo desapareció, hay una familia detrás que le está buscando. Y esa es una situación que suelen vivir las familias de manera silenciosa, de manera poco acompañada, y en general en nuestro continente y también en Colombia, con altos índices de impunidad, ¿sí? En cuanto a la sanción del delito. Y eso implica pues que si la sanción del delito no es una situación pues habitual, pues también la búsqueda, que es en últimas uno de los reclamos principales de quienes sufren
este flagelo en el mundo, y es saber qué pasó. Es más allá de quién lo hizo, es saber qué pasó y en lo posible dar con el paradero, ya sea de una persona con vida o lamentablemente también sin vida, pero al menos poder recuperar el cuerpo de esa persona y darle un cierre de acuerdo a nuestros usos y nuestras costumbres. Carlos David, si el gobierno, el Estado está entre los que desaparecen a las personas, esas familias, ¿a quién pueden acudir? En Colombia, nosotros somos una entidad del Estado, pero somos una entidad humanitaria y extrajudicial precisamente por eso. Entonces, en Colombia las personas pueden acudir, en nuestro caso, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para poder iniciar un proceso de búsqueda que garantice esos derechos. ¿Sí? Pero en el resto del continente y en casi todas nuestras legislaciones, las personas también tienen el derecho a acudir al sistema judicial, a interponer una denuncia y activar los mecanismos que se tienen en cada uno de nuestros países para poder iniciar el proceso de búsqueda. En nuestro caso, y qué pena ahí extenderme, César, pero en nuestro caso, nosotros somos el resultado del anhelo de las familias en Colombia que le dijeron en el marco del acuerdo de paz, necesitamos una entidad que busque y que no atribuya responsabilidades. O sea, nosotros no atribuimos responsabilidades de ningún tipo. Nosotros buscamos y encontramos, recuperamos a las familias, les entregamos de manera digna, pero no atribuimos responsabilidad de tipo penal. Y eso es una garantía también para que las personas puedan buscar. ¿Cuál es la circunstancia que se vive entonces en México? Le preguntó a Juan Martín Pérez García. Esas familias, ¿a quién pueden acudir? Algo similar sucede en México, precisamente. De hecho, el modelo mexicano está bastante inspirado en Colombia. 2017 se publicó la ley sobre desaparición forzada y desaparición entre particulares, para hacer esta diferencia, como ya lo explicó mi colega Carlos. Precisamente aquí se buscó crear un sistema que articula a las fiscalías, que son las que persiguen el delito, donde hay altos niveles de impunidad, y las comisiones de búsqueda que tienen como objetivo localizar más que establecer responsabilidades. Idealmente esto tendría que ser un mecanismo de apoyo mutuo. Lamentablemente en nuestra cotidianidad esto no sucede así. Tenemos a la Fiscalía literalmente en contra de la operación de este sistema. Acabamos de tener la semana pasada la renuncia de la comisionada Carla Quintana, que ha hecho un gran trabajo porque el presidente de la República, en un cálculo político electoral, quiere reducir el número de desapariciones. Como lo mencioné al inicio, 111,000 personas desaparecidas, aún sin reconocer el subregistro, es decir, pueden ser muchas más de estas, pero ya hay un cálculo político. Pero precisamente cuando estamos hablando de esto, Carlos destacó varios elementos que quisiera reforzar también en el caso mexicano. La desaparición es un crimen continuo, es la puerta de entrada a muchos crímenes. En el caso mexicano tenemos desaparición de muchas niñas y mujeres adolescentes que suponemos están siendo víctimas de explotación sexual o esclavitud sexual, muy propio también de las dinámicas de guerra. Tenemos, sobre todo en el caso de hombres, son muy jóvenes para reclutamiento, esclavitud laboral y otros fines criminales. Y también, pues, en la extorsión que viven la población migrante que va cruzando por territorio nacional. Hay muchos crímenes que forman parte de estas, como lo expliqué al inicio también las redes de macrocriminalidad, pero la impunidad se ha colocado como el centro de este crimen, que para las familias representa un gran dolor porque hay la imposibilidad de tener un duelo. Le llaman algunos duelo continuado, duelo ambiguo, porque al final siempre tiene que existir la esperanza de encontrarles con vida, pero generalmente las autoridades suelen dar por sentado que ya están las personas muertas y no se hace la búsqueda en vida, sino búsqueda en restos. Y en el caso mexicano lo que tenemos es una cosa muy lamentable de tener a las familias y las instituciones del Estado buscando y abriendo fosas y buscando restos y no a las personas vivas. Y esto, por supuesto, desafía a cualquier institución porque cruza nuevamente con el reconocimiento de que aquí participan autoridades, que es posible prevenirlo y obviamente que tenemos una obligación como país, como Estado en su conjunto, de articularnos todos para
frenar este crimen. Hay muchos otros factores que lo impiden, pero sin duda sigue siendo una exigencia que tenemos que recordar, y por eso el 30 de agosto es central insistir en que es una obligación del Estado la búsqueda en vida y sobre todo acciones preventivas que no se están haciendo, cuando menos en el caso mexicano. Quiero agradecerles a ambos, a Juan Martín Pérez García, quien acaba de hablar, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe desde Ciudad de México, y a Carlos David Rodríguez Velázquez, asesor de la Dirección General de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia, quien nos habló desde Bogotá. Gracias a ambos, y hemos escogido puntualmente Bogotá y Ciudad de México porque son los países que lideran esta nefasta estadística, pero es un fenómeno latinoamericano, de manera tal de que no es que no haya desaparecidos en otros países, sin ir más lejos, Venezuela. Gracias, Carlos David. Gracias, Juan Martín. Muy buen día, gracias a ambos. Muy buen día, gracias. Gracias a ti, César, y a Juan Martín también. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:25 de la mañana. A ver, tengo varias preguntas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo estoy tramitando mi Green Card, mi tarjeta de residencia, y me caso. ¿Qué pasa? O, por ejemplo, ¿qué pasa si mi hijo cumple 21 años y yo todavía estoy en ese proceso para tramitar mi Green Card, mi tarjeta de residencia? Estas preguntas solo me las puede responder la doctora Michelle Canero, abogada de inmigración. Michelle, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias a ti, César. ¿Qué pasa, Michelle, si me caso? Bueno, en mi caso ya no, ya yo estoy casadísimo desde hace yo creo que yo nací casado, pero ¿qué pasa si una persona se casa mientras está tramitando su residencia, su Green Card? Bueno, en ese caso, típicamente, si es una categoría de residencia que permite derivados, es decir, que permite que ampares a tu esposo, esposa, hijos menores de 21 años, tu pareja estaría incorporado. Y si tu pareja tiene hijos menores de 21 años, también estarían incorporados. Ahora, el tema es si es en una categoría que no lo da. En ese instante, por ejemplo, un residente que pide a su hijo no casado, menor no casado, si ese menor se casa, cae fuera de la categoría, porque ahora cambió su estatus de una manera que no califica para el beneficio. Entonces, la respuesta simple sería, típicamente estarían incorporados y se beneficiarían tu nueva pareja, tu nuevo esposo, esposa, pero depende de la categoría en la cual estás tramitando la residencia. Si es una categoría que no ampara a los derivados, entonces tendrías que empezar el proceso de cero. ¿Cuántas categorías hay para tramitar la residencia? Muchas. Entonces, en categoría de empleo hay 5 básicas, pero hay subcategorías en cada una de esas. Y en categoría de familia hay familiares inmediatos, que serían esposos o esposos de ciudadanos, hijos menores de ciudadanos, y los padres de ciudadanos mayores de 21 años. Esa son la categoría inmediata. Y después los familiares, hay 4 categorías que también tienen sus subcategorías. Entonces hay muchas diferentes categorías, pero dependiendo de la categoría particular, es como vas a poder identificar si matrimonio afectaría la tramisión de tu residencia
Eso es lo primero que quieres identificar. Claro. Y la segunda es si ampara, si se extiende la residencia a ese familiar. Y siempre es importante que hay que estudiar esto antes de que recibas el green card. Porque una vez que recibes el green card, si te casas el día siguiente, ya no es un derivado de tu petición. Y en la otra pregunta, el otro caso, estoy tramitando el green card y mi hijo en ese periodo cumple 21 años. ¿Qué pasa con él? ¿Lo puedo proteger? Si es una categoría de familia, es decir, lo estás tramitando bajo una de las categorías de familia, por ejemplo, tus padres ciudadanos te pidieron hace muchos años o tu hermano y ahora está por venir tu caso a la fecha de prioridad y poder tramitar la residencia. Típicamente en categoría de familia, si su hijo cumple 21 años antes de que la ficha de prioridad esté vigente para la categoría, no entra. El haber cumplido 21 años cae fuera. Y eso también ocurre en las categorías de empleo. Si la fecha de prioridad de la categoría en la cual estás aplicando no está vigente cuando cumple 21 años, el niño típicamente no cae dentro. Hay algunas provisiones que puedes tratar de usar para recaptar la fecha de la edad. Es algo que llamamos, hay un estatuto que se llama CISPA, que es una legislación que pasaron para tratar de proteger que los niños no caigan fuera de proceso, y puedes preservar la edad bajo ciertos criterios, pero en general, si se cumple 21 años antes de que llegue la fecha de prioridad de la categoría de visa, no están protegidos. Ahora, si ya introduciste el ajuste de estatus a residente, porque la fecha de prioridad estaba vigente, antes de que el niño cumpliera 21 años, en esos casos el niño estaría protegido. Entonces son cosas que uno tiene que estudiar, y si está trabajando con un abogado, asegurar de avisarle al abogado que la edad de los niños y cuándo van a cumplir 21 años, para que de frente, cuando empieces el proceso, te puedan avisar en base a los tiempos. Ahorita, en la mayoría de los casos de empleo, no vemos la habilidad de proteger los niños si estamos iniciando un proceso ahorita para alguien que va a cumplir 21 años en los próximos 18 meses, porque la mayoría de las categorías de empleo tienen fechas de prioridad atrasadas. Entonces es algo que uno tiene que empezar con tiempo. Yo siempre digo, no esperes hasta el último momento a hacer la residencia. Si tienes hijos que están por cumplir 19 años, tienes que ya empezar tu proceso. En ese caso, como cada uno tiene su circunstancia muy particular, le sugiero que llame directamente a la doctora Michelle Canero. 8448-MIGRAR, repito, 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Le repito, 864-4727. Diga que llama de mi parte y la primera consulta será gratis. Así es. También puede escribir a inmigraya@canelofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Michelle Canero, abogada de inmigración de Canero Fadul Immigration. 10:32. Leo lo siguiente. Kenneth Chesbrough y Sidney Powell, otrora abogados del expresidente Donald Trump, ayer vieron rechazada su solicitud de ser juzgados al margen del expresidente y de los otros 16 acusados que se enfrentan en Georgia a cargos por asociación ilícita con el propósito de revertir los resultados electorales de los comicios de noviembre de 2020 en ese estado. ¿Qué significa esta decisión del juez Scott McAfee? Vamos a consultar con un experto en la materia. Vamos a Sarasota, donde en la línea telefónica está el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político.
Doctor Peñalver, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César, siempre es un gusto. Y efectivamente, como dijiste, pues se complica el caso cada vez más a los acusados en el caso de Atlanta. Ayer el juez pues rechazó la petición de dos de los acusados que habían pedido el juicio rápido. Quiere decir que quieren ajustarse a la ley de Georgia que le permite a un acusado a pedir y exigir que sea juzgado en un periodo aproximadamente de 90 días. Pero querían ir en juicios separados. Ellos querían que cada uno de ellos tuviera un juicio distinto, diciendo de que los cargos en contra de uno no tenían que ver nada con los cargos en contra del otro. Y eso es una petición que muchas veces hacen los acusados, especialmente en un caso de RICO, cuando hay tantos acusados. En este caso tenemos 19 acusados, solamente 2 han pedido hasta ahora ser juzgados dentro del periodo de la ley rápida de Georgia, pero querían que fueran ellos cada uno independiente para que su caso no fuera manchado o influido por el caso del otro acusado, que según ellos tiene muy poco que ver uno con el otro, pero sí son parte de la conspiración RICO, que la fiscal alega que todos, aunque fueran por causas distintas, todos contribuyeron a esta gran conspiración para mantener al presidente Trump en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Ahí es donde estamos en ese tema, César. Nathan Wade, fiscal especial, le aseguró al juez. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que esto es una locura, de verdad se lo digo, esto no va a ocurrir en 4 meses. Hay otro caso de RICO en este momento ante la misma jurisdicción en Atlanta, y en ese caso de RICO llevan 7 meses tratando de escoger el jurado. Todavía no ha empezado el juicio, llevan 7 meses escogiendo el jurado. Así que en este caso, porque lo que pretende la fiscal Willis es, si 2 de los acusados piden juicio rápido, todos tienen que ir a juicio rápido, comenzando el 23 de octubre. Así que ella está tratando de que todos los 19 acusados vayan a juicio rápido el día 23 de octubre y yo no creo que esto sea realista en forma alguna. Lo más probable es que este caso traten de partirlo en varias partes para que sean grupos de acusados más pequeños, pero cuando tú tienes un caso como este, muy distinto a lo que se presentó en contra de Trump en la Corte Federal de Washington, donde Trump es el único acusado, y es mucho más limitado lo que se le alega. En este caso, que básicamente la fiscal Willis ha tratado de presentar un caso completo, demostrando que la conspiración comenzó aún antes de las elecciones, ya cuando se estaba planificando de que si se perdía el voto popular, se iba a decir que era por fraude electoral. Y posteriormente va declarando y enseñando paso por paso, cómo el presidente la noche de las elecciones se trató de parar el conteo de los votos a las 2 de la mañana, cómo después se empezó a influir sobre los legisladores para que cambiaran los electores de los estados que él había perdido y que nombraran electores que favorecieran a Trump el día de el conteo de los votos electorales el día 6 de enero. Cómo después trató de personalmente llamar a personas en distintos estados, incluyendo al secretario de Estado de Georgia, que le grabó la conversación, y se oye al expresidente diciendo, me hace falta que me encuentres 11.700 votos para yo ganar el estado. Después la presión que se le puso al vicepresidente Mike Pence para que tratara de parar el proceso electoral del día 6 de enero. Y ya cuando todo eso falló, pues entonces convocar a esa gran masa de personas al Capitolio
y sabemos lo que ocurrió después, la violencia, la muerte que ocurrió. Así que todo eso es parte del caso de la fiscal Willis. Ahora, ¿cómo ella pretende presentar todo esto en una corte? Es que ni siquiera físicamente caben las personas, los 19 con sus abogados. Van a tener que hacer el juicio en un teatro, en un estadio, porque yo no creo que esto, como se ha presentado, sea algo que pueda, que sea factible, y estamos esperando la decisión del juez federal que va a decidir si el caso del asesor principal del expresidente Trump, que ha pedido que el caso de él sea transferido a la Corte Federal. Si eso ocurre, es muy posible que todos los acusados terminen en la Corte Federal. Estamos hablando de Meadows, ¿no? Esa decisión, ¿cuándo la debemos conocer, doctor Peñalver? César, puede ocurrir en cualquier momento. Es más, que yo antes de coger el teléfono chequeé para ver, no vaya a haber en estos, porque se espera en cualquier momento. Muy bien. Doctor Peñalver, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Adiós. El doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político, nos habló desde Sarasota. Son las 10:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Creo que una nueva herramienta puede ayudar a diagnosticar el autismo antes de los 4 años de edad. Investigadores descubrieron que un dispositivo de seguimiento ocular puede ayudar a identificar el autismo en niños de tan solo 16 meses. Normalmente ese proceso implica una evaluación clínica, recomendándose la detección entre los 18 y los 24 meses de edad. Pero esta herramienta aprobada por la FDA en junio logró detectar casos meses antes en tan solo 30 minutos. El dispositivo se llama Early Point Assessment. Vamos a consultar con una experta en esta materia, como lo es la doctora Rosina Peñaranda. Rosina, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todos. A ver, Leo, para detectar el autismo, decir este niño tiene alguna complicación en el espectro autista, ¿es a los 2 años aproximadamente? Sí, exactamente. Y basados en cierto tipo de comportamientos, se llega a ese diagnóstico que se empieza a corroborar luego de que la primera impresión diagnóstica puede arrojar que pueda ser tener TEA, o sea, pertenecer al trastorno del espectro autista. Sin embargo, se deben hacer ciertos seguimientos, como en el comportamiento, como en la socialización y el lenguaje, que son los que van a especificar ese diagnóstico al pasar del tiempo. Por supuesto que mientras más temprano es el diagnóstico, mejores son las referencias de mejoramiento en el niño. ¿Y qué nos puedes decir de esta herramienta Early Point Assessment que evalúa ocularmente? Es una herramienta que puede ser muy efectiva, tiene muchos años que se está implementando esta investigación. Sin embargo, aún yo creo que es una herramienta que nos va a servir para iniciar un diagnóstico, porque definitivamente sí hay muchos niños que el diagnóstico es muy tardío, y cuando esta herramienta se empieza a emplear en los primeros meses de vida, en donde el niño empieza a tener ese comportamiento de socialización, en donde el niño empieza a tener los primeros indicios del lenguaje, puede ser una gran ayuda. Sin embargo, no va a ser determinante en el diagnóstico, porque el autismo no es el único
que tiene alguna afectación en el globo ocular, o sea, en la especificación. Sin embargo, precisamente esta prueba ha mostrado que todos los niños, o sea, en un gran porcentaje, un 89%, han sido un diagnóstico certero. Con medio de la prueba, ya los niños que habían sido diagnosticados ya tenían un diagnóstico específico. Sí. Entonces, me parece que esta prueba sí puede ser de gran ayuda en los primeros meses de vida para estar haciendo un seguimiento, pero no como una prueba determinante en el diagnóstico. ¿Sí me explico? Perfectamente. O sea, no podemos basarlo únicamente en la prueba, pero sí me parece que es una herramienta muy efectiva, que será de mucha utilidad para muchos profesionales y de hecho para cualquier pediatra o persona, o hasta para cualquier profesional que esté vinculado con el área y esté relacionado con el niño, puede ser de mucha utilidad para iniciar ese proceso. Rosina, Floralicia, nuestra productora, quiere preguntarte algo. Sí, aprovechando justamente este momento de conversación contigo, me gustaría conocer cuáles son las consideraciones que se toman en cuenta de la conducta de un niño para determinar que forma parte del espectro autista. Bueno, fíjate, el retraso en la adquisición del lenguaje, no hay contacto visual, o sea, por eso es que esta prueba es tan interesante. Y ha sido bastante impactante en esto. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, un niño que tenga epilepsia también va a tener los movimientos oculares van a ser cambiantes, por eso es que el diagnóstico usando esta prueba no es 100% efectivo. Sin embargo, el contacto visual es uno de ellos, la socialización, que es donde más podemos darnos cuenta si el niño empieza a tener un comportamiento, o sea, empieza a pertenecer en el trastorno del espectro autista. Precisamente por esa socialización es donde los papás empiezan a tener como las primeras sospechas, señales de que algo no está bien. Sin embargo, precisamente como esto es para diagnosticar a los niños autistas, es con mucha clínica. La clínica, ¿qué significa? Nosotros nos basamos mucho en el comportamiento, en todo el comportamiento que va teniendo el niño y luego se van realizando las pruebas. Y por eso es que esta herramienta puede ser muy efectiva o muy beneficiosa, porque muchos padres no toman en cuenta el efecto de la socialización en los niños porque dicen, no, es que él no le gusta relacionarse con los demás, él nada más está seguro con nosotros. Entonces pasan por alto comportamientos como el manerismo, los comportamientos repetitivos como el movimiento de las manos, como el balanceo, son características del trastorno del espectro autista. A veces los padres toman esto como que es un juego, como que el niño le gusta balancearse, o el niño le gusta mover porque le gusta, yo lo enseñé a que moviera las manos así, y entonces él se quedó moviendo las manos. Entonces, muchas veces los padres ven este comportamiento, y también porque lo ven todos los días, lo ven como normal. Yeah. Entonces, por eso muchos niños no son diagnosticados a tiempo. Entonces, el balanceo, la no socialización, la sensibilidad extrema a algunos sonidos o a algunos movimientos son características que tienen los niños que pertenecen al trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, doctora Peñaranda. Rosina, muchísimas gracias pues por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Rosina Peñaranda, psicóloga y coach, @piensogrande, quienes quieran contactarla de manera directa. El reloj indica 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Floralicia?
Una noticia de un buen amigo. El cantante Alejandro Sanz dedicó hoy a la alegría el reconocimiento que recibió como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Dijo: me gustaría dedicar este discurso a una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo, la alegría. Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. La alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental, afirmó, y elogió a la alegría de vivir con la pasión por delante. Dijo: de los momentos más graves hay que aprender, porque la tristeza, la preocupación, solo pueden ser un trampolín. También homenajeó a la música del conocimiento, del esfuerzo, de la curiosidad, a las universidades de todo el mundo, a la gente que estudia sin recursos, en sitios donde sobrevivir ya es un logro. Se lo dedico, dijo, a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra hacen historias, a lo bello de vivir, buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve. Uy, qué bien. Bien por el doctor Alejandro Sanz. Son las 10:53. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.